Muy buenos días, mi nombre es Sabrina Yomar Santos Espín. Estoy cursando el 7º nivel de la carrera de Derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. En este semestre nos ha tocado tomar la materia de obligaciones y contratos. Les voy a hablar un poco acerca de las obligaciones. Las obligaciones son el vínculo de o relación jurídica en virtud de la cual una persona, que en este caso sería el acreedor, tiene la facultad de exigir a otra, en este caso sería el deudor, un determinado comportamiento positivo o negativo de un tipo de prestación, el cuyo vínculo de cumplimiento responderá a la última instancia del patrimonio del deudor. También hablaremos acerca de las obligaciones morales. Las obligaciones morales, la presión que ejerce la razón sobre una voluntad frente a un valor. Por ello podemos decir que, lejos de una presión originada en la autoridad o dentro de la sociedad, o en el inconsciente o en el miedo al castigo, la obligación moral no es la obligación que se siente por un tipo de presión externa, ni mucho menos por este tipo de acción psíquica originada por el subconsciente. En cuanto a la obligación legal, podemos decir que es el cumplimiento de una norma a la que estamos sometidos. Un ejemplo sería: si yo soy un emprendedor, estaría obligado a pagar un seguro, un sueldo a mis trabajadores. También podría ser una obligación legal el pago al SRI con mi número de cédula a partir de los 18 años, en este caso si tendría algún tipo de negocio o algún tipo de actividad económica. La etimología del contrato. La etimología del contrato, la expresión como contrato fue generalizada a partir de su designación de la institución de Gayo siglo II, aunque reconoce sus orígenes mucho antes. Se deriva del verbo contraer, del latín contraere, contrarum, que significa lo contraído. El origen de las obligaciones vienen de un contrato mediante un acuerdo de voluntad que se realiza entre dos partes con un fin común, por el medio de la cual se crean las obligaciones recíprocas. La fuente de las obligaciones podemos encontrarlo en el Código Civil, en el artículo 1453, las cuales nacen ya del concurso de las voluntades reales de dos o más personas, como contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o de un legado, y en todos los cuasi contratos también. De acuerdo a los contratos y sus clasificaciones, podemos mencionarlos de la siguiente manera: los contratos unilaterales y bilaterales, los contratos gratuitos y onerosos, los contratos conmutativos y aleatorios, los contratos principales y accesorios, los contratos solemnes y consensuales. Cabe mencionar que los requisitos para poder contratar podemos determinar que sea legalmente capaz esta persona, que se considere en dicho acto o declaración su consentimiento no adolezca en el vicio, que se recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra. Podemos encontrar tres elementos también de los contratos, los cuales son los elementos naturales, los cuales son aquellos que están previstos en cada tipo de contrato y que formarán parte de sí mismo, salvo si las partes deciden eliminarlos. Les voy a dar un pequeño ejemplo acerca de los elementos naturales. Un ejemplo sería el contrato de préstamo. Es gratuito, aunque las partes pueden pactar intereses dentro de la obligación y de la voluntad que se realiza entre estas dos personas. Los elementos accidentales son aquellos que las partes introducen en el contrato en base al principio de una autonomía de voluntad. Un ejemplo también sería la ejecución de un contrato. Los elementos esenciales son aquellos que sin la concurrencia de los cuales no puede existir un contrato.
sin el consentimiento de los contratantes o un objeto cierto que sea de materia del contrato y una causa de la obligación que se establezca. Para terminar, podemos decir que dentro del derecho los contratos y obligaciones son el conjunto de disposiciones que sirven para regular los actos y negocios jurídicos y las consecuencias que se derivan de ellos. Las obligaciones abarcan un concepto más amplio de los contratos, ya que constituyen una especie dentro del género de obligaciones. Las obligaciones obligan a la parte deudora de la obligación a cumplir por una prestación por objeto de un negocio jurídico. La mayor parte de veces las obligaciones nacen de los contratos, que son acuerdos en los cuales las dos partes se comprometen recíprocamente a cancelar, tanto si se entrega un objeto, a cancelarlo por este. Aunque la voluntad unilateral de las dos partes pueden sugerir ciertas cosas ajenas de la voluntad de las partes. Los contratos se clasifican en, como les decía anteriormente, contratos unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, solemnes y consensuales. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya agradado mi presentación. Cabe mencionar para terminar esta exposición que uno de los objetivos y los anhelos de este semestre de mi parte son terminar con buenas calificaciones la materia y aprender sobre las obligaciones y contratos que existen y sus clases y sus diferencias y todo lo que tiene que ver con ello. Gracias.